Emisoras unidas en Honduras, siempre lo mejor en radio. A continuación, presentamos Melvin Aeroportuarias y más. Y esta noche a las 7:03 de la noche está con nosotros el abogado y vicerrector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el abogado Ajax Irías, quien es vicerrector de Orientación y Asuntos Estudiantiles de la universidad. Un tema muy interesante en el que vamos a compartir y platicar con el abogado Ajax Irías, quien nos va a compartir la situación actual que se vive en estos momentos en la máxima casa de estudio a nivel nacional sobre la prueba de aptitud académica en estos momentos que se está debatiendo entre el Congreso Nacional acerca de esta propuesta. Buenas noches, abogado, en nombre de Santiago Bonilla, Martín González y Melvin Paguada en Melvin Aeroportuarias y más. Darles y muy contento de estar en este gustado programa para tocar un tema de alta relevancia y necesidad para el país, que como universidad más bien en vez de preocuparnos nos gusta que sean este tipo de temáticas las que estemos analizando, discutiendo, compartiendo y debatiendo en todos los niveles, porque las primeras necesidades de la República, como decía Valle, es la educación, y por eso nosotros como universidad nos rehuimos a la responsabilidad de analizar todos los aspectos que atañen a esta dimensión del quehacer del país, ¿verdad? Iniciamos, abogado, consultándole por los beneficios que conlleva la prueba de aptitud académica y cómo se tomó desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras esta propuesta que surgió desde el seno del Poder Legislativo en los últimos días. Pues nosotros vemos que de repente lo que ha ocurrido es que se carece de la información que pueda permitir a los diputados del Congreso Nacional dimensionar los beneficios que la prueba de actitud académica ha tenido en cuanto al mejoramiento continuo de la calidad de nuestros egresados. Hay abundante información que más bien puede servir de referencia para abordar toda la temática del sistema educativo nacional, porque a nuestro juicio lo que se está pretendiendo resolver son los efectos y no las causas de este problema. Hay un asunto de crisis generalizada en el sistema educativo, fundamentalmente en los niveles primario y medio, y que repercuten indudablemente en la universidad, y que con la prueba de actitud nosotros hemos ido revelando a dónde pueden estar los nudos que hay que destrabar para que la educación se reposicione como una educación coherente, sistémica, inclusiva, democrática, pero además que también garantice la calidad de la formación de los jóvenes y adolescentes de este país. Abogado, en base a lo que le comentaba Santiago, en esta semana, ¿qué acciones o qué alguna conferencia de prensa o qué comunicado se piensa realizar por parte de ustedes como autoridades en función de este tema, pues que todos los hondureños estamos a la expectativa del mismo? Pues nosotros estamos preparando toda una exposición que la podemos hacer a la Comisión de Educación del Congreso o al Pleno de la augusta Cámara Legislativa, ¿verdad? Donde vamos a pormenorizar cada uno de los aspectos que consideramos vitales, que el órgano legislativo conozca a profundidad y que son evidencia científica que la hemos venido recopilando, analizando, estudiando, para que más bien se ilustren de que es necesario este tipo de pruebas que no solo la Universidad Nacional Autónoma de Honduras la hace en este país, la hace la del Zamorano, la UNACIFOR, la Escuela de Agricultura, a nivel centroamericano, todas las universidades públicas tenemos
pruebas de admisión y en Latinoamérica igualmente. Esas son pruebas estandarizadas que permiten analizar dos variables fundamentales. Uno, la comprensión lectora, que el estudiante que llegue a la universidad entienda lo que lea. ¿De qué nos sirve a nosotros que un joven lea un texto y que cuando le pregunte qué interpretó del mismo no sepa deducir qué fue lo que ahí estaba expresado? Y también el razonamiento lógico o la lógica matemática, ¿verdad? Que son dos elementos cruciales para poder tener un buen aprovechamiento en el desempeño académico a nivel superior. Y quiero esbozar, si me permiten, algunos aspectos porque a veces me parece que se manejan términos no apropiados en cuanto a que se están violando los derechos humanos, el acceso a la educación. Mire, el artículo 160 dice que la universidad es la que organiza, dirige y desarrolla la educación superior. Es la institución que la Constitución de la República le asigna esa función. No es al Congreso Nacional que le compete esa dimensión. Por lo tanto, si el Congreso va a sustituir un rol que claramente la Constitución le establece a la universidad, lo que se está violentando es ese principio constitucional. Y más allá de eso, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 26, en el numeral 1, dice: toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe de ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. Y oiga bien, el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. O sea que es el único nivel meritocrático en cuanto al acceso. No es universal en el sentido de que a todo el mundo se le da la oportunidad de que vaya en igualdad de condiciones a hacer la prueba de actitud, pero él debe de acumular los méritos para poder ingresar al sistema de educación superior. Y eso se ve refrendado incluso en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales y Culturales. Entonces, eso es importante que nosotros lo remarquemos. A nadie de antemano se le excluye de la prueba de actitud. Todo el mundo va, todo el que quiera participar en la misma y quiere ingresar a la universidad se le brinda ese derecho. Ahora, que para ingresar requiera tener esas dos condiciones básicas es fundamental, ¿verdad? Y por eso la universidad más bien ratifica que el quitar es volver al pasado. La universidad ya tuvo puertas abiertas, se masificó en los años 70, 80 y 90, y lo que ocurrió que más bien se produjo un colapso académico colosal. Imagínense usted que el índice promedio en esas épocas era de un 47%, estábamos aplazados a nivel mundial, ¿verdad? Y ahora el índice general promedio oscila entre 70 y 78%. Eso implica que se ha ido mejorando notablemente el rendimiento académico de los estudiantes universitarios, particularmente de la Autónoma. Sí, esto qué bueno que lo apunta, abogado, porque se había justificado que con la prueba de aptitud académica se excluía a los hondureños para poder ingresar a la máxima casa de estudios. A su criterio, ¿qué consecuencias podría tener el eliminar la prueba de aptitud académica aplicada en la máxima casa de estudios? Sería un retroceso, es volver al pasado. Recuerde que hasta Gautama Fonseca, un ilustre abogado de nuestro país, advirtió que si la universidad seguía por el sendero que traía, más bien había que cerrarla. Ustedes que, si no me equivoco, estuvieron en esas épocas en la universidad y era un descalabro total la institución, ¿verdad? Ahora la universidad gradualmente ha ido recuperando prestigio,
ha ido recuperando calidad y eso ha implicado que nosotros estemos entre las 3.000 mejores universidades del mundo, cosa que antes ni nos imaginábamos que podía ocurrir. Y estamos entre las 300 mejores universidades de América Latina, de las de más de 6.000 que hay en este subcontinente. Entonces eso no es por casualidad, es que se ha hecho un esfuerzo por gradualmente ir mejorando, subiendo la calidad de nuestros jóvenes. Recuerden que antes las clases se aprobaban con un índice de 60%, ahora se subió a un 65% y más bien los estudiantes en general han superado el 65% y, como les reitero, andan oscilando entre el 70 y 78% esos índices. Entonces sería terrible, se ha reducido la repitencia. Imagínense que antes la eficiencia terminal en la universidad era de 14 años. Eso era lo que se tardaba un joven en promedio en salir de la universidad, porque se cambiaba de carrera, porque podía repetir 5, 6, 7, 8, 10 veces la clase y no se le ponía ninguna restricción. Hoy todo eso ha sido regulado y entonces hay mayor dedicación a los estudios, hay mayor empeño por pasar las clases, hay mayor dedicación a la función académica institucional y eso ha implicado también que los docentes estén más compenetrados de su responsabilidad. Antes se ausentaban los profesores, incluso subarrendaban algunos de ellos las clases, mandaban a otro a darle y le daban parte del salario que devengaban los otros sin ir a trabajar. Hoy eso ya no ocurre, ¿verdad? Ahora todos los profesores tienen su carga académica sin nada y hay controles bien definidos para monitorear que ellos cumplan con su labor laboral ahí en la universidad. Entonces todos esos factores son los que han ido contributando para que la universidad realmente vaya rompiendo aquel lastre que teníamos anteriormente, que lo público era lo peor. Ahora cualquiera le dice que un egresado de la universidad, un egresado Puma, es muy reconocido, muy apreciado y muchos jóvenes le plantean a sus padres incluso que si no es en la autónoma no quieren estudiar en otro lado. Abogado, agradecemos su comparecencia esta noche en nuestro noticiero. Agradecemos su tiempo, abogado. Y les agradezco a ustedes la oportunidad de haber participado en este prestigioso programa. Buenas noches. Buenas noches, el abogado Ajax Irías, quien es vicerrector de Orientación y Asuntos Estudiantiles de la Universidad Autónoma Nacional de Honduras, esta noche en Melbourne Aeroportuario y más. 7:17 de la noche, hoy domingo 27 de febrero del año 2022, en su noticiero dominical Melbourne Aeroportuario y más. A continuación, vamos con la sección El Informe Escolar de la Semana, una sección traída a ustedes gracias a Cooperativa Sagrada Familia, en donde vamos a conversar con el dirigente magisterial Onan Calix, en donde vamos a detallar y compartir un poco con todos ustedes acerca de este regreso a clase de nuestros niños, de la juventud hondureña. Esta noche, el dirigente magisterial Onan Calix. El informe escolar de la semana es presentado a ustedes gracias a Cooperativa Sagrada Familia, tu familia. Bien, continuamos esta noche aquí en Melbourne Aeroportuarias y más. Como lo decía Melvin, en esta sección, nueva sección, el informe escolar de la semana, hemos invitado al dirigente magisterial Onan Calix con un tema que sigue actual, sigue vigente y que llama mucho la atención por lo que se juega, en este caso el futuro del país, sobre todo en materia educativa. Y el regreso a clases de forma presencial, semipresencial o bien un modelo híbrido. A su criterio, ¿cómo ha avanzado todo este proceso? Ya cerrando el mes de febrero, el análisis que se podría hacer, tomando en cuenta también que ya aquí en el Distrito Central ya hay ciertas instituciones educativas que pues han decidido retornar a las aulas de clase de forma presencial. Buenas noches. Muy buenas noches, licenciado. Gracias a Radio Centro por el espacio que nos brinda. En efecto, licenciado, son varias de las situaciones que enfrenta en este momento el sistema educativo público de nuestro país.
en vista de que tenemos 2 años de tener las aulas cerradas, no porque no querramos trabajar los profesores o no es porque los alumnos no quieran ir, sino debido a que todo el pueblo hondureño sabe la pandemia que en este momento enfrentamos, no solo en Honduras, sino que en el mundo. Sin embargo, licenciado, nosotros los docentes no hemos dejado de trabajar, ya que lo hemos hecho a través de la vía virtual. Sin embargo, en este momento muchos centros educativos del país, en un 40% los centros educativos han decidido reaperturar y lo están haciendo de manera gradual. En este caso, lo están haciendo con los institutos, tanto así que, por ejemplo, el Instituto Central Vicente Cáceres ha retornado a sus alumnos de tercero de bachillerato en computación. Lo mismo ha hecho el Instituto Técnico Honduras y otros emblemáticos centros a nivel nacional. Esto debido a la programación que la misma Secretaría de Estado ha comenzado o ha girado instrucciones para que de manera gradual estemos retornando primero con los de bachillerato, luego estarían yendo los estudiantes de ciclo común, de 7º, 8º y 9º grado, luego estarían los alumnos de 6º, 5º y 4º, después los alumnos de 3º, 2º y 1º y por último los chiquitines de educación prebásica. Sí. La situación en este momento actual, ¿cómo la describiría usted en el sistema educativo, Onan? Bueno, mire, en este momento, licenciado, nosotros, el sistema educativo es una catástrofe en vista de que no se le brindó la atención necesaria. Primero. Segundo, el sistema educativo está en este momento en unidad de cuidados intensivos, donde si no ponemos el empeño todos, este sistema de por sí, sinceramente, es un desastre en este momento y tenemos que todos y todas aportar para poder sacar adelante el sistema educativo. La calidad del sistema educativo en este momento es muy debajo, licenciado, y eso tenemos que aceptarlo en vista de que la virtualidad nunca va a llegar a sustituir a la presencialidad. Tenemos, por ejemplo, más de 13,000 centros educativos a nivel nacional que necesitan pronta reparación de manera inmediata. El 60% de los centros educativos a nivel nacional no tienen servicio de agua potable, los servicios sanitarios están en mal estado. Todo esto, licenciado, dificulta de que podamos retornar de manera presencial y semipresencial en estos 13,000 centros educativos. También, sumado a eso, la falta de material y equipo para que los niños y las niñas estén, o cuando el momento que nos toque ir de manera semipresencial, por ejemplo, no hay pupitres, en su mayoría están dañados, no hay libros de texto. En 12 años de gobierno no se imprimió ni tan solo un libro de texto en el país. Y además de eso, tenemos serios problemas, licenciado, con el tema del personal docente. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los centros educativos varios docentes están de forma interina y no se les ha podido nombrar de forma permanente. Esto también dificulta el proceso de enseñanza-aprendizaje. Licenciado Nan, buenas noches, le saluda Melvin Paguada. Una consulta, ¿cómo ha sido la relación o si han tenido ya comunicación con el ministro de Educación, don Daniel Esponda, y cómo ha sido esta comunicación entre ustedes? Bueno, primero decirle que el ministro Esponda construyó con nosotros, cuando era dirigente magisterial, la propuesta que hoy le toca ejecutar a él como secretario de Estado. Sin embargo, yo debo ser bien sincero, no nos hemos vuelto a reunir con el ministro, no nos ha llamado para poder sentarnos y hacer una evaluación de cómo ha avanzado, si es que ha avanzado este plan estratégico que nosotros presentamos, o buscar alternativas. Hasta el momento ni siquiera nos ha convocado a reunión. Lo único que hubo fue la instalación de la Junta Nacional de Dirección Docente, pero hasta ahí. De lo demás, sinceramente, licenciado y pueblo hondureño, no nos hemos sentado como Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras con el gobierno para poder coadyuvar o buscar la mejor estrategia
y así poder sacar adelante el sistema educativo. Sí, ¿cómo toman como dirigencia magisterial, ONAN, el hecho de que, según los informes de la Secretaría de Educación, son al menos 350,000 los menores que están matriculados de lo proyectado por la Secretaría de Educación, que eran 2 millones, un poco más de 2 millones? Sin duda que son estadísticas que preocupan y son hasta alarmantes por la baja cantidad que se reporta matriculado. Bueno, mira, hasta el momento sinceramente llevamos 1.500.000 matriculados ya en el sistema educativo. Nos hace falta 500.000 niños y niñas para poder completar esa tan ansiada meta que nos hemos fijado incluso en los centros educativos, que son 500.000 niños y niñas que todavía no se matriculan. Yo quiero aprovechar a Radio Centro para pedirle a los padres y madres de familia que primero vayan a vacunar a sus niños. No tengamos temor, vamos al centro de salud, vamos al punto de vacunación y luego ir a matricular a sus niños y niñas a los centros educativos. Licenciado, nosotros nos comprometemos igual que siempre y como lo hemos hecho siempre, y aquí quiero felicitar a mis compañeros maestros que siempre hemos atendido a los niños y a las niñas, y recuerde que la vacunación nos va a servir como punto de partida para un posible retorno a clases semipresenciales o presenciales en el sistema educativo. Para otro tiempo, es decir, el año pasado para esta fecha, todavía no llegábamos ni al millón de niños matriculados. En este momento, pues, después del anuncio de que podemos retornar o que eventualmente estaríamos retornando de manera semipresencial, es que los padres de familia han llegado a matricular, pero como repito, nos hacen falta esos 500.000 niños y niñas para completar la tan ansiada meta de 2 millones. Y esto, licenciado, que aún con la meta de 2 millones, más de 300.000 niños quedarían fuera del sistema educativo que no se matriculan. Y esto nos preocupa también porque crece el ausentismo escolar, crece el analfabetismo, crece también la no asistencia de niños y niñas a los centros educativos. Licenciado ONAN, agradecemos su comparecencia esta noche en nuestro noticiero y esperamos, si Dios lo permite, en un futuro cercano volver a tener un contacto con usted para hablar de este interesante tema que seguramente así va a ser con respecto al retorno de clase de nuestros niños. Muchas gracias, licenciado ONAN Calix. Y en esta noche, Banco Ficosa, gracias a Banco Ficosa, las noticias nacionales, está con nosotros Kevin Castillo, quien es economista y especialista en energía. Es que vamos a conversar un tema muy interesante que seguramente a todos ustedes y a nosotros nos compete, y es energía gratis en Honduras, quiénes son los beneficiados y los afectados. Kevin, buenas noches, te saluda Melvin Paguada en nombre de Santiago Bonilla y Martín González en Controles. Muy buenas noches, Melvin. Buenas noches a todos en cabina y buenas noches también al pueblo hondureño. Muchas gracias por el espacio para hablar de este tema tan importante que ha estado en discusión durante las últimas semanas y todavía creo que todavía no hay una claridad, ¿verdad?, completa de cómo se va a implementar este decreto que fue aprobado publicado el 11 de febrero, que establece energía gratuita o no pago para 1.3 millones de usuarios de DNI. Kevin, una consulta, ¿cuánto te salía de luz el mes pasado y cuánto te está saliendo de ahora en función de pues que hemos hecho una investigación y pues a varios, a unos 8 de 10 personas, casi que le ha aumentado 1.000 empiras de energía eléctrica? Sí, es correcto, buena pregunta. Para iniciar también, a finales del 2021, bueno, a partir del mes de julio, si ustedes recordarán, el Congreso Nacional y el gobierno anterior aprobaron una medida de subsidio para el aumento que se dio y tuvo que haber sido implementado de julio al mes de septiembre, y luego que eso correspondió a un 10% de aumento, hasta unos 50 centavos de la empira por kilovatio hora. Luego, para los últimos 3 meses del 2021, el gobierno, porque estábamos en un proceso electoral, ¿verdad?, decisiones más políticas que técnicas, se tomó la decisión de congelar totalmente la tarifa, es decir, que para ese aumento que correspondía a un 12%, a ninguno de los 1.9 millones de usuarios que tiene la ANE se le ajustó la tarifa, ¿verdad? Importante también aclarar que esto viene en una correlación directa con la crisis energética que se empezó a suscitar
en el mes de julio del 2021. Ya luego, en el 2022, ¿verdad? Para este primer trimestre, nosotros tuvimos otro aumento correspondiente a un 13%, y al mismo tiempo sucedió que vencieron tanto el subsidio que había iniciado en julio como el congelamiento que se dio en el mes de octubre, que al final lo que terminó ocurriendo es un impacto triplicado, es decir, la sumatoria de ese 10%, el 12% y el 13% nos vino a impactar en un aumento de un 35%, es decir, un lempira y 50 centavos para los que estábamos pagando en la zona residencial 4 lempiras y 50 centavos nos aumentó a 6 lempiras. Y en términos de dinero, ¿verdad? Para ese valor que usted mencionaba, Melvin, es para los usuarios que estaban consumiendo aproximadamente unos 1.300 lempiras. El aumento fue de unos 600, 700, llegando casi a los 2.000 lempiras, precisamente por esas razones que acabo de mencionar anteriormente, ¿verdad? En relación a la situación en este momento de los subsidios, la figura de los subsidios, ¿qué percepción tiene usted en la aplicación de los subsidios en una nación, en este caso, y en el país? Sí, bueno, muy buena pregunta, porque los subsidios en la teoría económica, ¿verdad?, tienen una razón de ser, una función muy importante. Típicamente se implementan para incentivar nuevas industrias, o en ocasiones se les conoce mejor como una medida de alivio cuando se dan casos como la pandemia, que en el 2020 varios países de la región centroamericana dieron cierto periodo de tiempo para que los hogares pagaran el consumo de energía eléctrica, porque se entendía que nadie estaba trabajando, todo el mundo estaba desde su casa. Pero en este caso, las medidas se les dio el nombre de subsidio, pero realmente lo que típicamente se recomienda para este tipo de medidas es que sean planificadas para tomar en cuenta los efectos que pueden tener en el corto o mediano plazo, es decir, que sean graduales, ¿verdad? Si el aumento era un 10% del ajuste tarifario, que los aumentos se pudieran dar, por mencionar un ejemplo, de aumentos de 2.5% en 4 meses, hasta llegar al valor real, ¿verdad? Para eso suavizar el impacto que tiene en nuestro recibo eléctrico que nos lleva al final de mes, y de esa manera tampoco ponerle una presión muy grande a las finanzas del Estado. Y nosotros como usuarios también podemos tener las señales correctas de ahorro de energía eléctrica en nuestras casas, ¿verdad? Cuando se implementan de esa manera, es decir, no hay aumento, obviamente hay un cierto límite que tienen los recursos estatales y la misma ENE, que no tiene fondos en este momento, que no permiten que eso sea sostenible en el tiempo, y es lo que ocurrió, ¿verdad? Que cuando se cancelaron estos subsidios, vimos este impacto de un 35%, es decir, los aumentos que tuvieron que verse reflejados en los hogares hondureños en los últimos 6-7 meses, tuvo que haber sido en unos 150 lempiras, 180 lempiras, ¿verdad? Cada 3 meses, pero no, por estas medidas es que venimos a tener estos impactos tan fuertes, ¿verdad? De 600, 700 lempiras. Kevin, ¿y tú visualizas, a opinión personal, todo lo que está sucediendo en Europa entre Rusia y Ucrania, que vamos a tener un nuevo impacto económico, tarifario en la energía eléctrica, o crees que se va a mantener? Excelente pregunta, porque se ha generado mucha especulación respecto a esto, y realmente permite el espacio para poder aclarar algunas dudas que han surgido, ¿verdad? Primero que todo es aclarar que en el tema de energía eléctrica, la revisión trimestral que hace la Comisión Reguladora se hace para los últimos 3 meses del suministro eléctrico, es decir, cuando la CRE anuncie el próximo ajuste, eso va a corresponder a la revisión del costo del suministro eléctrico para la ENE durante los últimos 3 meses, que van a corresponder a diciembre, enero y febrero. Es decir, ya mañana lunes cerramos febrero. Viene un aumento no por el tema de Europa, ¿verdad? Viene un aumento porque a finales del año pasado el barril de petróleo de Texas pasó de sus números récord en octubre de $82, llegamos en enero hasta los $95, y en febrero nos mantuvimos en un rango de $90 a $95. Es decir, estuvimos prácticamente $15 por encima del valor que se tuvo a finales del 2021, y eso va a impactar en un aumento para el próximo ajuste tarifario, ¿verdad? Que eso deberían de anunciarlo a finales de marzo. Ahora bien, ¿qué sucede con Europa? Bueno, si esa situación se mantiene a largo plazo, es decir,
durante los próximos 3 meses y eso llegará a impactar en el costo del combustible, sí podría tener un reflejo en la factura eléctrica. No sucede lo mismo con la gasolina, porque hay que recordar que las gasolinas se ajustan semanalmente y el periodo de tiempo es unos 22 días lo que dura, ¿verdad?, el combustible que se está comprando aquí. El tema de los combustibles, hay un tema muy importante, muy interesante, ¿verdad? El día viernes pudimos ver cómo el barril de Texas llegó a $98, el nivel más alto en los últimos 8 años prácticamente, pero luego en el transcurso del día bajó a $91, es decir, cayó incluso a valores menores. Esto se dio porque las naciones que le podríamos decir que son integrantes de la OTAN anunciaron medidas, sanciones en contra de Rusia, pero que no impactarían en el tema de energía, es decir, no tendrían ningún tipo de impacto en la comercialización de gas natural y petróleo que tiene Rusia, ¿verdad? Que Rusia es uno de los mayores productores a nivel internacional. De hecho, Rusia es parte de la OPEP, se le conoce como OPEP Plus. Y datos interesantes que también han surgido es que durante este periodo de conflicto, el flujo de gas natural de Rusia a Europa ha estado en sus niveles más altos, ¿verdad? Porque ellos están en un periodo de invierno, se consume prácticamente un 40-50% del consumo en los países europeos es de Rusia, ¿verdad?, proveniente del gas. Entonces, lo que se ha hablado es que mientras no haya sanciones directas a las exportaciones que hace Rusia, probablemente no vayamos a ver un efecto en el tema de energía eléctrica, ¿verdad?, y en los costos de la gasolina. ¿Por qué razón? Bueno, ustedes ya vieron cómo en los últimos 8 meses Europa, por el caso de Noruega, habían hogares pagando hasta $300 mensuales por energía eléctrica. Entonces, es poco probable que los países quieran someter a sus ciudadanos a una crisis, a un peor aumento mucho más fuerte, que sería un resultado directo de ponerle sanciones a Rusia en el tema de gas natural y petróleo. Kevin, agradecemos tu comparecencia y tus declaraciones y puntos de vista en función de este interesante tema que nos compete a todos los hondureños, y estamos seguros que en las próximas semanas vamos a seguirte contactando para hablar más de estos cambios fluctuantes, tanto del petróleo como la energía eléctrica aquí en nuestro país. Muchas gracias a ustedes y feliz noche al pueblo hondureño. Kevin Castillo, esta noche en Melvin Aeroportuarias y más, quien es economista especialista en energía eléctrica, traído ustedes gracias a Banco Ficosa, quien te presentó las noticias nacionales. Y esta noche a las 7:51 de la noche, la vacuna al día, la sección La Vacuna al Día, traído ustedes gracias a Farmacias.Pharma. Está con nosotros Santiago, pueblo hondureño, y Martín, la licenciada Catherine Herrera, quien es nutricionista. Buenas noches, licenciada. ¿Qué tema tan importante el que vamos a tocar y conversar un poco con usted acerca de la importancia de la nutrición en tiempos de COVID-19, en tiempos de pandemia? Buenas noches, licenciada Catherine. Hola, buenas noches, Melvin, Santiago, muchas gracias por la oportunidad. Licenciada, para iniciar, ¿qué tan importante es? No sé si nosotros de jóvenes pues comemos lo que encontramos, si se puede decir ahí, y muchas veces por nuestro trabajo también no tenemos tiempo de prepararnos algo en nuestros hogares, algo saludable, y pues comemos lo que encontramos, si se puede decir así. ¿Qué importancia tiene tener una alimentación balanceada para tener un sistema inmunológico reforzado y fuerte? ¿Me corrige si estoy equivocado? No, está en lo correcto. O sea, nosotros los hondureños vivimos una vida acelerada también, que si no es por trabajo o por falta de tiempo, descuidamos nuestra salud en general. Entonces, la importancia de la nutrición en tiempos de COVID es fundamental para tener un estilo de vida saludable. Así nosotros reducimos tanto complicaciones a futuro como complicaciones principales. ¿Qué me refiero con esto? Nosotros actualmente ya estamos viviendo la otra realidad de la pandemia, no como al principio que pasábamos encerrados. Entonces teníamos más tiempo tanto para cocinar, pensar un poco más las comidas, incluso creo que muchos comenzaron a hacer actividad física dentro de sus casas, hicieron su gimnasio en la sala, pero entonces ahora estamos en el otro punto ya. Estamos en el punto que ya estamos comenzando a salir, nuestra vida es normal, vamos a la oficina, trabajamos todo el día, o sea, estamos ya aceptando el COVID
dentro de nuestras vidas como una enfermedad que ya viene para quedarse, así como lo han dicho en la Organización Mundial de la Salud o en otras organizaciones, que el COVID ya va a ser algo permanente y solo tenemos que aprender a vivir con ello. Entonces, la nutrición es algo bien importante, porque todo lo que se aconseja es llevar un estilo de vida saludable para prevención de enfermedades, una alimentación variada y equilibrada, junto a una actividad física e hidratación. Que esos son los pilares que nosotros tenemos que mantener al momento de tener una buena salud. Entonces, como estábamos comentando, ¿verdad?, de que normalmente nosotros los hondureños, por falta de tiempo, también a veces por factores económicos, también a veces por otros tipos de factores, bajamos bastante nuestra calidad de vida. Creemos que ese combo de 89 de lempiras nos está ayudando de manera económica, claro que sí, pero ustedes ya saben qué es lo que puede producir, o sea, qué es lo que trae ese montón de grasas saturadas. Incluso las proteínas que se colocan no sabemos cuántos días llevan almacenados. Entonces esas son como las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento de la nutrición durante el tiempo de COVID. Y también hemos agarrado una costumbre o un hábito, por decirlo así, de ingerir la mayoría de nuestros alimentos adentro de nuestros vehículos o llevarlos en cualquier otro lado, porque tenemos que andar con la mascarilla siempre. Entonces eso es otro factor que también hace que la nutrición tenga que poner algo importante durante todo este tiempo. Licenciada, ¿qué alimentos recomienda en este momento que debe de consumir o que debemos de consumir como hondureños para llevar una alimentación balanceada? Claro que sí. Actualmente, como estaba mencionando, tiene que ser variada. Me refiero con variada que tenemos que tener frutas, verduras, cereales, proteína dentro de los mismos platos. Entonces, digamos, proteína me refiero como huevo, queso, bueno, lácteos en general, carne, pollo, pescado. Esos son como las proteínas que tenemos que tener presentes dentro de la alimentación. Verduras todas, o sea, las verduras siempre van a estar recomendadas, y mientras nosotros consumamos también las verduras con la cáscara, es 1000 veces mejor porque trae un alto contenido de fibra. Entonces eso nos ayuda a que también tengamos una mejor digestión. También nos ayuda a regular niveles de glucosa, niveles de presión arterial, por la misma cantidad que trae la fibra. Dentro de las frutas es igual, siempre se recomienda que no sean jugos, es preferiblemente que la fruta se coma, o sea, que se mastique, que nosotros podamos digerirla con la masticación, porque así absorbemos y así hacemos todo más biodisponible para nuestro cuerpo, o sea, absorber todas las vitaminas, minerales que traen sí la fruta. Y ya al momento de los cereales se recomienda ya un poco más que sean integrales. Pan integral, pero si no se puede también pan blanco, no hay ningún problema, sino que simplemente es también cuidar las cantidades. Pero que los cereales, al menos como arroz, avena, pasta, siempre estén presentes. No hay ninguna razón por cual quitarlo, ya que nuestro cuerpo, la mayoría de todo nuestro cuerpo funciona con carbohidratos, con los cereales, por decirlo así. Licenciada, antes de la pandemia seguramente, o por lo menos yo no tenía noción, o tal vez una ligera noción de esta palabra, el sistema inmunológico. En base a la pregunta que Santiago le hacía, creo que ahora está de moda reforzar el sistema inmunológico. ¿Cómo está tu sistema inmunológico? En base a esa pregunta de Santiago, ¿qué alimentos podemos reforzar? ¿Cómo podemos reforzar nuestro sistema? Y si qué es más viable, si lo natural o comprar algún medicamento que refuerce el sistema inmunológico en farmacias. Ok, sí. ¿Han notado que si al momento que va evolucionando la pandemia, dentro de las prescripciones están vitamina C, zinc, que son los dos más escuchados? Y esto sucede porque son de los alimentos, por decirlo así, o de los fármacos más recomendados para subir defensas. Entonces también son buenos que nosotros ingiramos probióticos. Podemos ingerir tanto en probióticos como farmacéuticos, por decirlo así, pero también dentro de una alimentación. Entonces,
Todos estos productos prácticamente vienen a base de frutas y verduras, por decirlo así, que son los dos grupos que traen la mayor cantidad de nutrientes. Entonces esto nosotros lo llamamos como inmunonutrición. La inmunonutrición se basa principalmente tanto como en vitaminas, minerales, o sea, todos los micronutrientes que normalmente no se toman en cuenta. Entonces, si se tiene tal vez un consumo de vitamina C, vitamina E, zinc, también utilizamos bastante los probióticos, aminoácidos esenciales. Entonces, más que todo, se pueden encontrar lácteos, verduras, frutas. Específicamente no se puede decir que solo un alimento trae solo ese tipo de vitamina o solo ese tipo de probiótico, por decirlo así, porque son un conjunto de todo. Entonces, si uno trae vitamina A, vengo yo y como otro alimento que trae vitamina C, entonces eso se complementa y ya tengo mi inmunonutrición, por decirlo así. Por eso es cuando nosotros hablamos que la alimentación tiene que ser variada. Correcto. Licenciada Catherine, para finalizar, ¿qué le parece si podemos darle seguimiento a este interesante tema en los próximos emisiones de nuestro noticiero para que podamos informar un poco más acerca de la importancia de la nutrición en estos tiempos de COVID, de estos tiempos de pandemia? Claro que sí, a la orden, la verdad, muchas gracias por el espacio. Es un tema súper interesante, como les estaba comentando, los inmunonutrientes, porque aún así dentro de todo esto, la inmunonutrición para un paciente pediátrico o un paciente adulto o un paciente geriátrico también es diferente. Entonces me gusta que tengamos este espacio para que a las personas no crean que nutrición también solo es como subir, bajar de peso. O sea, la nutrición es de todo, ustedes. Gracias, licenciada. La licenciada Catherine Herrera, quien es nutricionista, esta noche en la sección La Vacuna al Día, traído a ustedes gracias a farmacias.farma. Está con nosotros un personaje, un amigo y un hermano, René Mendoza, quien es comentarista deportivo de nuestra cadena radial de Conexión Footbox en Box FM. René, buenas noches, qué gusto tenerte nuevamente en Melvin Aeroportuarias y más. Saludos, mi querido Melvin, un gusto saludarte siempre, un saludo para los amigos oyentes y contento de participar esta noche en tu programa, en esta sección deportiva. René, creo que el tema del momento en donde creo que todos estamos a la expectativa y pues todo lo que ha sucedido en las últimas horas con respecto pues al ciclo final de Diego Martín Vázquez como entrenador de Motagua, y esto nos lleva también pues al tema el futuro del fútbol hondureño. ¿Qué sucede que con los equipos, con lo que pasó con Motagua en Seattle, igual con la selección? ¿Qué está sucediendo? ¿Estamos retrocediendo o estamos preparándonos para un nuevo ciclo? ¿Qué visualizas tú, René? Bueno, Melvin, primero hay que decir que pues por supuesto que la derrota en Seattle fue dolorosa para Motagua. Sin embargo, pues la historia no acompaña a Motagua en el torneo internacional más importante, que es la Liga de Campeones. Sabemos que este torneo pues ha cambiado formato. La CONCACAF tuvo la iniciativa de crear un nuevo torneo llamada la Liga de CONCACAF, en donde no participan los equipos de Estados Unidos y de México. Sin embargo, Motagua pues ganó su derecho a estar en este torneo, siendo finalista del torneo de la Liga de CONCACAF, y en esta primera fase lamentablemente se encontró con un equipo, Seattle Sounders, que tuvo una noche brillante y que pues de alguna manera, Melvin, nos pone en perspectiva, nos ubica, que estamos todavía lejos de competir de tú a tú con los equipos de Norteamérica. La MLS es una liga que tiene pues más de 25 años y que ha venido creciendo y que tienen talento, tienen lo más importante, los recursos, y los recursos les permiten tener lo que hoy necesita el fútbol hondureño, claro, que es una reingeniería, el apuntar al fútbol base, apuntar a mejores canchas, apuntar a entrenadores calificados para preparar a los jóvenes prospectos, y es ahí donde Honduras tiene una deuda en cuanto al fútbol se refiere.
Y en ese sentido, esa deuda, René, ¿crees que se puede compensar con darle la oportunidad al entrenador hondureño, tanto que hemos escuchado pues en programas deportivos, en la misma afición, que hay que darle oportunidad al entrenador hondureño? ¿Crees que la salida está por ese camino? Pues yo te voy a ser franco y pienso que no. Yo pienso que lo que debemos es formar a más entrenadores hondureños que se involucren, pero no en el circuito de la primera división, sino en la formación de talentos, en el fútbol base. Tenés entrenadores en el fútbol base, en el fútbol menor, que hacen el trabajo por simpatía, que lo hacen por hobby. Ahí es donde necesitamos tener gente con capacidad, con conocimiento, con experiencia para formar a esos nuevos talentos, porque de ahí es donde va a surgir, en todo caso, pues un mejor futuro para el talento hondureño, que más que comprobado está, existe. Lo que requiere es formación. Formación que seguramente, y no sé si la compartes conmigo, pero que pues me parece que ha tenido Canadá en estos últimos, igual la misma Panamá, que ahí está peleando por su boleto al Mundial. Esa formación en la que tú hablas, me imagino que se viene adaptando en estos países. Sí, mira, es un tema complejo porque pues en este caso no son las federaciones las que forman al talento, son los equipos, pero con un plan de país, quizás bajo la dirección, bajo la iniciativa y bajo la supervisión de la Federación de Fútbol. Se requiere hacer algo que cambie el futuro para tener mejores resultados. Así es, René. Para ir finalizando, ¿qué le hubieras puesto la fichita todavía a Diego Vázquez para continuar y finalizar este torneo? ¿O cómo ves esta decisión de la Junta Directiva del Club Deportivo Motagua? Soy muy honesto, Melvin, no la comparto. Me parece que Diego debió terminar el torneo. Diego pues dirigió, que es una situación extraña cuando hay una separación del técnico, como ocurrió el anuncio ayer de Motagua. Sí. Se anunciaba en el mismo comunicado que Diego dirigiría hoy su último partido. Sí. Es una situación rara, pero Diego se despidió hoy en el Nacional ganándole a Platense 2-0. Diego debutó en Santa Rosa de Copán enfrentando al Deportes Savio con un triunfo, y hoy se despide con un triunfo. Deja el equipo en tercer lugar con 12 puntos, producto de 3 triunfos, 3 empates y una sola derrota en 7 partidos, lo que te dice que son números, pues, si no son los mejores que ha tenido en sus últimos años, pues, pero son números buenos, estás en tercer lugar. Por eso me parece que la decisión fue precipitada. Me parece que caló muy fuerte, sobre todo en la afición de Motagua, la derrota abultada del pasado jueves, y creo que la directiva se somete a una presión que es más de redes sociales, porque hoy debió estar o el aficionado que estaba contento por la salida de Diego en el Estadio Nacional mostrando su apoyo a Motagua, o el aficionado que agradece a Diego por la etapa exitosa que ha dirigido en esos últimos 8 años, donde deja pues 5 títulos de Liga Nacional, una Supercopa y algo que pues parece poco pero que es difícil de conseguir, la participación en 3 finales de un torneo internacional. De manera que yo no comparto la decisión. Me parece que hay todavía cosas que debe cambiar en el fútbol hondureño para competir de tú a tú con los equipos de la parte norte de nuestra confederación, y me parece que no justificaba la derrota 5-0 contra Seattle, que para mí era algo de esperarse, para la salida de Diego Vázquez, y peor de esta manera y en este momento. Creo que hoy le ha dicho adiós al técnico, sin duda, lo reflejan los números, más exitoso y quizás a una de las etapas más importantes en la historia del Fútbol Club Motagua. René, agradecemos siempre tu tiempo, tus análisis, estadísticas y datos importantes que seguramente la afición del Club Deportivo Motagua y todos nosotros los hondureños pues los tomamos en cuenta. Gracias, René. ¿Dónde te podemos escuchar de lunes a viernes, René? Gracias, Melvin. La verdad que el privilegio es mío. Te agradezco más bien por la oportunidad. Los invitamos a escucharnos todas las mañanas de lunes a viernes en Vox FM 101.7 en Tegucigalpa, 106.1 en San Pedro Sula, en su programa Conexión Footbox. Invitados todos a conectarse con nosotros. Gracias, René Mendoza, quien es comentarista deportivo de Conexión Footbox. Esta noche traído a ustedes en la sección deportiva gracias a Banco de Vivienda.
Hemos presentado Melvin Aeroportuarias y más. Hasta una próxima audición.